producir estos cambios a nivel del funcionamiento mental sobre todo y de la conducta finalmente de un paciente. Algunas definiciones de la dependencia. Una de las primeras definiciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud sería en el año 1964, define dependencia a un estado psíquico y a veces físico resultante de la interacción de un organismo vivo y una droga, caracterizado por un conjunto de respuestas comportamentales que incluyen la compulsión a consumir la sustancia de forma continuada con el fin de experimentar sus efectos psíquicos o en ocasiones de evitar la sensación desagradable que su falta ocasiona. Eso según la OMS en este tiempo. Luego, en el año 81, de 1981, la Organización Mundial de la Salud completó esta definición incluyendo ciertos criterios para su diagnóstico, entre los que se puede citar evidencia objetiva de conductas compulsivas dirigidas a consumir las drogas, deseo de cesar el consumo y una gran facilidad para la reinstauración del consumo después de un periodo de abstinencia. Adicción: consumo repetido y aumentado de una sustancia cuya privación ocasiona síntomas de distrés o molestias y una perentoriedad irresistible, o sea, una urgencia irresistible para el repetido consumo de la sustancia y que asimismo induce a un deterioro físico y mental. El término ya no se incluye en las nomenclaturas oficiales, aunque se ha reemplazado por el término de dependencia. Sigue siendo útil en el lenguaje común. Mal uso sería similar al abuso, aunque habitualmente implica a fármacos de prescripción médica que no se consumen adecuadamente. Sería un mal uso de medicamentos que suelen indicar los médicos. Intoxicación: síndrome reversible causado por una sustancia específica que afecta una o varias de las siguientes funciones: memoria, orientación, estado de ánimo, juicio, función conductual, social o laboral. La abstinencia es un síndrome que aparece tras interrumpir o reducir la cantidad que se ha consumido regularmente de un periodo prolongado. Entonces, si uno consume una sustancia por un tiempo prolongado, tiene que ser generalmente, luego disminuye la dosis o suspende bruscamente, aparece lo que es este síndrome. Se caracteriza por signos y síntomas fisiológicos, el trastorno del pensamiento, de las emociones y la conducta. La tolerancia. Tolerancia llamamos cuando se administra repetitivamente una sustancia y se requieren dosis crecientes para obtener el mismo efecto observado con la dosis original. Entonces, cuando un medicamento genera tolerancia, quiere decir que esa dosis, ese medicamento ya necesita más dosis para lograr el efecto que se lograba con la dosis inicial. Eso sería la tolerancia. Tenemos también tolerancia cruzada, capacidad de una droga para ser sustituida por otro, cuando ambas producen el mismo efecto fisiológico y psicológico. Por ejemplo, el diazepam y los barbitúricos. También se conoce como dependencia cruzada. Esta tolerancia cruzada solemos utilizar a veces para deshabituar o para producir digamos, una desintoxicación de un paciente que está consumiendo alguna sustancia, como por ejemplo la marihuana, que tiene una tolerancia cruzada a veces con el diazepam o los barbitúricos. Generalmente utilizamos los benzodiazepínicos, pero tiene todos sus protocolos de manera de usar. Pero como ejemplo nomás le doy que en la cual hay tolerancia cruzada con esas sustancias. El abuso de sustancias y la dependencia de sustancias se debe a que una persona consume una determinada sustancia con un patrón de abuso, pero esta simplificación no responde a las preguntas de por qué tan solo ciertas personas abusan de sustancias o dependen de ellas. Al igual que todos los trastornos psiquiátricos, las teorías etiológicas iniciales se desarrollan a partir de modelos psicodinámicos, modelos posteriores se basaron en explicaciones conductuales, genéticas o neuroquímicas. Los factores psicodinámicos. Esta
Esta teoría habla que el abuso de sustancias es un mecanismo de defensa frente a impulsos ansiosos, depresivos, ante los cuales el sujeto no posee capacidad de respuesta o adaptación adecuada. También puede considerarse como una... ¿Se puede poner en silencio, por favor, el micrófono? Eh, También puede considerarse como una manifestación de la regresión oral, es decir, de dependencia. Una cantidad considerable de investigaciones relacionadas relacionan los trastornos de personalidad con el desarrollo de dependencia de sustancias. Otras teorías psicosociales proponen que hay muchas razones para sospechar una influencia social en el desarrollo de los patrones de abuso y dependencia de sustancias. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que para inducir una conducta de búsqueda de sustancia intervienen principios conductistas, fundamentalmente el reforzamiento positivo y los efectos adversos de algunas sustancias. La mayoría de las sustancias de abuso produce una experiencia positiva tras el primer consumo. La mayoría es esto. Y por tanto, la sustancia actúa como un refuerzo positivo para la conducta de búsqueda. También hay factores genéticos. Los estudios de gemelos, de niños adoptados y de hermanos criados por separado aportan datos claros que indican que el abuso de alcohol, sobre todo, tiene un componente genético. Otros datos menos concluyentes indican que otros tipos de abuso de sustancias o dependencia de sustancias tienen también un patrón genético de desarrollo. Entonces, influyen también los factores genéticos. Los factores neuroquímicos, hablamos sobre los receptores y sobre los sistemas de estos. Se han identificado receptores de neurotransmisores específicos relacionados con la mayoría de las sustancias de abuso. Por ejemplo, los opioides actúan sobre receptores opioides. Un individuo con actividad demasiado escasa de opioides endógenos o con baja actividad de antagonistas de opioides endógenos puede presentar riesgo de dependencia de opioides. Es por eso que algunas personas, digamos que algunas personas no generan dependencia, digamos, o no generan ciertas alteraciones cuando consume con respecto a otra persona que consume y tiene inconvenientes con el consumo. Las principales neurotransmisores involucrados en el abuso o la dependencia de sustancias son los opioides endógenos, las catecolaminas, especialmente la dopamina, el ácido aminobutírico GABA. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y el lobo cerebros intervienen en la sensación de recompensa y puede ser el principal mediador de los efectos de las sustancias como la anfetamina, la cocaína y los opioides. A esta vía se le denomina circuito de recompensa cerebral. Algunos datos, según algunas instituciones, principalmente de Estados Unidos, donde hay mucho estudio al respecto. Está el Instituto Nacional de Drogas de Abuso. También hay otro instituto nacional en la cual se estudia el uso de drogas y de la salud, la cual realizan pruebas periódicas sobre el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos. Según esta institución, en el 2004 se calculaba que 22,5 millones de individuos mayores de 12 años, casi 10% total de la población estadounidense, presentaban un trastorno relacionado con consumo de sustancias. La Oficina Nacional de Naciones Unidas contra Drogas y Delitos, la UNODC, estima que en el 2007 entre 172 millones y 250 millones de personas consumieron drogas ilícitas por lo menos una vez al año, una vez en el año anterior. Si bien es cierto, estas cifras podrían incluir a personas que solo han consumido una droga de manera ocasional en un año, la UNODC considera que en ese mismo año existía entre 18 millones y 38 millones de consumidores problemáticos de drogas entre 15 y 64 años de edad. El número de personas que consumieron opiáceos por lo menos una vez en el 2007 se estima entre 15 millones y 21 millones a nivel mundial. Para la cocaína se mantiene entre 16 millones y 21 millones el número de personas que la consumieron por lo menos una ocasión en el 2007. El cannabis, conocido como la marihuana, es mucho
con mucho la droga ilegal más consumida. Y se estima que el número total de personas que lo consumieron por lo menos una vez en el 2007 varía entre 143 millones y 190 millones de personas. La UNODC estima también que entre 16 millones y 51 millones de personas de 15 a 64 años de edad consumieron sustancias del grupo de las anfetaminas por lo menos una vez en el 2007. El número que utilizó drogas del grupo del éxtasis por lo menos una vez se estima entre 12 millones y 24 millones de personas a nivel mundial. O sea, es alta la cantidad de personas que consumen estas sustancias, según estos datos, ¿verdad? La clasificación de las sustancias de abuso son varias. Predomina en la actualidad la clasificación en función de sus efectos farmacológicos, lo que vamos a mostrar ahora. Tenemos los depresores, sedantes y analgésicos. Entre ellos está el etanol, que produce euforia, relajación, disminución de los reflejos, problemas de coordinación. Heroína, que produce placer, sedación, euforia. Metadona, sedación y anestésico. Ácido hidroxibutírico, sedante, somnífero, produce anestesia anterhora. Ketamina, anestesia, distorsión de la percepción, aislamiento, reducción de la concentración, la atención y el aprendizaje. También se describen alucinaciones. Benzodiazepina, sedación, relajación, placer, bienestar general. Luego tenemos los alucinógenos. Tenemos el metil en dioximetanfetamina, que por la sigla MDMA, o éxtasis, comúnmente llamada, causa euforia, felicidad, ligereza mental, física y bienestar general. El dietilamida, de ácido lisérgico, LSD, alucinaciones, aumento de la creatividad, apertura emocional, cambios de humor. La mescalina, alucinaciones basadas en la realidad, sinestesia. Hongos, psilocibe, produce euforia, autoexploración, leves alucinaciones. El tetahidrocannabinol, que sería un componente activo de la marihuana, causa euforia, relajación, placer, amnesia, intensificación sensorial, bienestar general. Estimulantes, tenemos la nicotina, estimula la memoria, la vigilia, inhibe el sueño, el hambre, bienestar general. La anfetamina, euforia, ansiedad, concentración, grandiosidad, paranoia, irritabilidad. Cafeína o teubromina, disminución del sueño, el hambre, mejor coordinación y memoria, vasodilatación y aumento de las funciones cognitivas. El tratamiento. Se plantean tiempos distintos para el tratamiento, tienen diferentes objetivos, tienen objetivos y abordajes diferentes. El primer tiempo tenemos el objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente, sin modificar el hecho de la abstinencia en el consumo. Abordaje, disminución del número y gravedad de los trastornos de la salud secundarios, de las complicaciones legales y alteraciones sociopersonales. Es el primer tiempo. El segundo tiempo, mejoras parciales en relación con el consumo. El abordaje podremos hacer por abstinencias transitorias y disminución de la intensidad del consumo. El tercer tiempo, sustitución controlada de la sustancia por otra con menos consecuencias personales y sociales. Instaurar una sustancia que debe tener características que permitan plantear su uso sin límites temporales de cara al mantenimiento y como un paso previo a la abstinencia definitiva. El cuarto paso sería eliminación de la dependencia y consecución de la abstinencia. El abordaje de la capacidad de abstinencia y control, mejoría de la salud física, maduración de la personalidad, reordenación de la dinámica personal, familiar y social. Es el tiempo más ambicioso y el que comporta cambios de mayor profundidad, el cuarto tiempo. Otros conceptos importantes de manejar son términos clásicos utilizados aún en la actualidad. El tratamiento de dependencia son la desintoxicación. Se constituye en suprimir la droga y vigilar y paliar las posibles consecuencias de la derivación de la sustancia. Su objetivo principal es reconstruir rápidamente la situación metabólica que le presenta
que la presencia del tóxico alteraba, aprovechando el momento de motivación, confianza, por lo que pasa el paciente que acude a buscar ayuda. Entonces eso sería desintoxicación. Rehabilitación, intento de cambiar en profundidad la estructura del sujeto, sustancialmente alterada en su mundo personal y su interacción con el entorno, evidentemente por el consumo de sustancias. Esto se puede lograr mediante el reordenamiento de los hábitos y reestructuración de la personalidad. Bueno, empezaremos hablando de la marihuana. Esta droga tiene su origen en el arbusto llamado cannabis sativa. Eh, Hay varios tipos de cannabis, según algunos autores. Algunos autores hablan de un solo tipo, en la cual tienen diferentes características. Y algunos hablan de algunas varias especies. Tenemos el cannabis sativa, el cannabis indica y el ruderalis. Eh, Estos varían principalmente por su porcentaje de los componentes de sus principios activos. Tenemos los cannabis que tienen mayor porcentaje de tetrahidrocannabinol, que es el principio activo que es psicoactivo, o sea que actúa a nivel cerebral. Después tenemos también lo que tienen el CBD, que sería el cannabidiol, que es un principio activo que actúa más en la parte periférica del sistema nervioso central. Eh, entonces, hay varios tipos, según algunos autores, características de algunas plantas de marihuana, y otros le clasifican directamente diferentes especies: la sativa, la indica y la ruderalis. La cual la sativa es uno de los que más porcentaje tiene de tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo. Entonces, el principio activo sería el tetrahidrocannabinol, el delta 8 y el delta 9. Son algunos contenidos aproximados según la presentación. La picadura 1%, resina o hashish 5 a 15%, el aceite 11 a 28%. Estas son algunas presentaciones de la marihuana. Muy bien, es otra presentación. La toxicogenética, el modo de consumo, ingestión, inhalación de humo. Eso sería el modo de consumo de la marihuana: ingestión o inhalación de humo. El inicio de efecto: si es inhalado, se absorbe aproximadamente el 50% y llega rápidamente a la sangre, iniciando su efecto en 5 minutos. Dura de 2 a 3 horas. Si es ingerido, se absorbe 5 y 10%, y su acción inicia 30 a 60 minutos y dura 5 horas. La toxicogenética, la semidesintegración dura aproximadamente 7 días. Una sola dosis de tetrahidrocannabinol o marihuana puede permanecer en el organismo por 30 días, ya que se acumula. Eso depende mucho de cada persona. O sea, un promedio de 30 días aproximadamente puede durar en el cuerpo humano cuando uno consume marihuana. Inclusive algunos autores hablan de más tiempo, pero es un promedio de 30 días. Se elimina por orina, saliva, leche materna y heces. Atraviesa la placenta. A nivel del sistema nervioso central, produce euforia, sensación de relajación, incremento en las sensopercepciones auditivas, visuales y gustativas, alteración en la memoria reciente, trastorno en el curso del pensamiento, falta de atención, ataxia, debilidad muscular, cambio en la imagen corporal, desorientación, estado de pánico. Algunos signos físicos objetivos, o sea, en lo que nosotros vemos, la intoxicación aguda, perdón, es cuando viene un paciente y sospechamos que este paciente consume. Lo que podemos ver es objetivamente, a simple vista, si la inyección conjuntival, o sea, serían los ojos rojos. Y ebriedad es tipo que la persona está ebrio o borracho sin tener un aliento alcohólico. Entonces, usted cuando ven esto ya pueden pensar en esto, ¿verdad? Efectos crónicos: los pulmones pueden producir evidentemente bronquitis crónicas, cuadros obstructivos crónicos,
CA de pulmón y bronquios. El corazón, taquicardia, hipertensión arterial, síndrome motivacional. La toxicodinamia puede producir en el hombre disminución de la movilidad del flagelo del espermatozoide, en la mujer dificultad para la ovulación, en el feto abortos espontáneos recién nacido de bajo peso. Hablamos de síndrome de abstinencia en la cual puede haber cuando uno, como mencionamos, síndrome de abstinencia se da cuando uno consume por mucho tiempo una sustancia, una cantidad X, y luego baja la cantidad o suprime totalmente esa cantidad y aparecen estos síntomas. Que puede haber, en el caso de la marihuana, irritabilidad, insomnio, debilidad generalizada, agresividad, cuadro de pánico también es característico de estas personas. El tratamiento tenemos que ver, abordar la intoxicación aguda, que se puede hacer a través de medidas generales, la intoxicación crónica y el síndrome de abstinencia. Eso sería la marihuana. Luego hablamos de la cocaína, que se trae las hojas del Erythrocylon coca. La obtención de la cocaína se hace de la hoja de coca. Se tritura esta hoja de coca y se empieza a procesar. Se le va añadiendo nuevos componentes como el queroseno, el ácido sulfúrico, el amoníaco. De esto sale una pasta lavada, como le dicen. A esto se le añade trae otros componentes, como la acetona o éter, en la cual sale el clorhidrato de cocaína, en la cual nuevamente se puede añadir otro componente, en la cual sale el crack, que es un tipo de presentación de cocaína, que debe a su nombre al ruido que produce la piedra al quemar. También el pasta libre, como le dicen acá, cuando se le añade éter. Entonces, de esta manera se logra los productos de la cocaína. El mecanismo de acción inhibe la recaptación neuronal de dopamina, inhibe la reabsorción de serotonina, inhibición del flujo de sodio en los tejidos neuronales. Estas son algunas presentaciones, como mencioné. El crack son piedras que generalmente utilizan estos instrumentos para consumir. A través de líneas también, como se ve acá, y esto sería la parte base, una presentación. Las vías de administración más comunes tienen varias vías de administración comparado a otros, a través de mucosas, nasal, bucal, rectal, vaginal, inhalación, inyección endovenosa, subcutánea e intramuscular también. La absorción depende de la técnica, varía de 20 al 90%. Se metaboliza en la sangre por colinesterasa plasmática, en el hígado por enzimas hepáticas. Metabolitos activos también posee. Cuando se mezcla con etanol se forma un metabolito altamente tóxico llamado cocaetileno. Se excreta por orina entre 24 y 36 horas, pudiendo verse trazas hasta 7 a 10 días. Entonces, esto es lo que puede durar también en el cuerpo, en la cocaína, de 7 a 10 días. Esto es un promedio, puede ser más inclusive. La dosis letal estimada es de 1 a 2 gramos. Cuando hay intoxicación aguda, puede haber arritmia cardíaca, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, espasmo vascular, cerebral transitorio, infarto cerebral o medular, hemorragia cerebral, disección aórtica, radiomiólisis, insuficiencia renal hepática, coagulación intradiseminada, convulsiones, hipertermia. El tratamiento de la intoxicación aguda es soporte. El tratamiento de la intoxicación crónica es una intervención multidisciplinaria como todo problema de salud mental producida por un consumo de sustancias. Las complicaciones pueden ser sangrados, úlceras, infecciones locales generalizadas, síndrome de abstinencia. Hay una leve disfunción autonómica e ideación suicida por depresión de la dopamina en el sistema nervioso central. Un aumento en el número de sensibilidad a receptores dopaminérgicos. Puede producirse de 5 a 6 días después de la supresión de la dosis habitual. Eso sería la cocaína. Luego hablamos de los opiáceos, también es frecuente.
deriva de la amapola, también se le dice también adormidera, papavero sonífero también. Tenemos los naturales, la morfina, que fue el primero en descubrirse. Morfina sería por Morfeo, que era el dios del sueño, del nombre. Codeína, tebaína, papaverina, narceína, noscapina. Los Ahí me escuchan. La pucha. Bueno, no sé qué pasó. Alguien me silenció, parece. No sé si eso se puede hacer. Porque estaba yo dando la clase de escuchar sonidos y pedí que silenciaran los micrófonos. No sé si alguien silenció todo. No sé si se puede hacer eso. Pero bueno. Mm. Si me avisan, por favor, si sucede otra vez eso cuando estoy pasando la diapositiva y que ven que yo que no estoy hablando, posiblemente alguien me silenció. Porque yo no sé, no sé si estoy silenciado. Eh, ok, bueno, ya vamos a continuar. Entonces avísenme otra vez. Estamos por los opiáceos, eh, la cual puede haber síndrome de abstinencia, como mencioné, se presenta inmediatamente después. Ahora me escuchan. A la pucha. Entonces dejé de compartir. A ver. ah, ah, Vamos a compartir. Entonces acá. Compartir. Ahí ven. ¿No se ve? Ahí. ¿No se ve ahí? Ah, ya, ya. Espera que un ratito voy a dejar de compartir. Hay uno. A ver. A ver. Acá. Mm, Esto, algo acá. Acá. Bueno, voy a compartir nuevamente a ver si sale esta vez. Acá no está. Ahí ven. ¿No? No. Ok, qué raro. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok. Voy a salir y entrar nuevamente para ver si se puede hacer de esa manera. Ok.
¿Están viendo? Ok. Ok. No sé qué pasó. Es la primera vez que pasa esto, pero bueno. Bueno, estamos hablando de los opiáceos, de las complicaciones que pueden ser locales, evidentemente, por las infecciones en la piel o generalizadas, inclusive por, por compartir las jeringas, principalmente. También se puede dar por infección, por esta vía, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida también. Síndrome de abstinencia se presenta inmediatamente cuando se utiliza antagonistas, heroína de 6 a 8 horas, metadona 36 a 72 horas. Se da con piloerección, mialgias, artralgias, dolor abdominal, hipertensión y taquipnea. Esos serían los opiáceos. Luego hablamos del alcohol etílico. El alcohol etílico es una de las sustancias lícitas. Acá en Paraguay principalmente es lícita. También en Brasil también veo. Para el consumo, ¿verdad? Es una de las sustancias lícitas de mayor consumo que producen trastornos mentales principalmente. Después físicos también, evidentemente. Sus principales usos tenemos como productos cosméticos, estamos hablando del alcohol etílico, principales usos, productos cosméticos y de perfumería, productos industriales, bebida alcohólica, que vamos a estar hablando, y productos farmacéuticos. La parte cosmético y perfumería tienen una concentración de 40-80% del alcohol, perfume y colonias. La parte de uso industrial se puede utilizar como disolvente, intermediario químico, combustible también. Eh, Uso de bebida alcohólica, tenemos la de bajo contenido alcohólico, cervezas, 2 a 6% de alcohol. De contenido alcohólico medio, vinos principalmente, 8 a 20%. De alto contenido alcohólico, whisky de 40 a 50%. Hay bebidas que veo que actualmente que ya alcanzan el 90% de alcohol o más inclusive. Uso de medicina como desinfectante, rumefactante y solvente. Se puede utilizar también como uso médico, ¿verdad? La absorción de del alcohol es por vía digestiva, se puede dar por vía dérmica, por las mucosas e inhalatoria también. Es hidrosoluble, produce espasmo pilórico. La absorción gástrica varía con los alimentos, retardada por las grasas y acelerada por hidrato de carbono. Aparece en sangre en 5 a 10 minutos aproximadamente desde la ingestión. Su pico máximo es de 30 a 90 minutos, desapareciendo en la sangre a las 8 a 10 horas después de la ingestión. El metabolismo del etanol se hace principalmente en el hígado a través de la deshidrogenasa alcohólica que convierte en aldehído acético. El aldehído acético otra vez se integra por el aldehído deshidrogenasa en ácido acético, que a través de la coenzima A se convierte en dióxido de carbono y agua. Eso sería el proceso de metabolismo del alcohol etílico que se da principalmente por el hígado, el poderoso hígado, como dice acá. Este metabolismo se halla acelerado en alcoholistas crónicos con función hepática conservada, tiene que ser, evidentemente. Intoxicación aguda, hay varias etapas. Tenemos una primera etapa en la cual hay porcentaje de alcohol en sangre, ¿verdad? De 0,25 a 0,5 gramos por decilitro, en la cual hay alteraciones de coordinación motora, aumento en el tiempo de respuesta a estímulos, no hay trastornos psíquicos. La segunda etapa es de 0,5 a 1 gramo por decilitro. Acá ya hay marcada incoordinación motora, disminución marcada de los reflejos, conducta desinhibida. La tercera etapa es 1 a 3 gramos por decilitro. Hay alteración de la visión borrosa y doble, dificultad para articular las palabras, depresión, somnolencia, náuseas y vómitos. La cuarta etapa sería de 3 a 4 gramos por decilitro, imposibilidad para deambular, hay prácticamente un coma superficial, disminución de la temperatura corporal y del contenido del azúcar en sangre, puede haber convulsiones ya también.
Y la quinta etapa ya grave, mayor a 4 gramos por decilitro, que sería un coma profundo, puede haber una importante depresión respiratoria y puede ocurrir la muerte. Algunas categorías y definiciones de patrones de consumo de alcohol. El consumo moderado, en hombres sería menor a 2 tragos por día, en mujeres menor a 1 trago por día, personas mayores a 65 años menor a 1 trago por día. Consumo que puede ser riesgoso, hombres 14 tragos semanales, mayor a 4 tragos por ocasión, mujeres mayor a 7 por tragos semanales, mayor a 3 tragos por ocasión. Consumo riesgoso expuesto a consecuencias adversas del alcohol. El consumo nocivo, el alcohol provoca daño físico y psicológico. El abuso del alcohol sería un consumo recurrente que impide cumplir con las obligaciones importantes. Consumo recurrente en situaciones riesgosas. Hay problemas legales recurrentes relacionados con el alcohol. Consumo continuado pese a problemas sociales o interpersonales causados o exacerbados por el alcohol. Eso sería entonces alguna característica del abuso del alcohol. Algunos diagnósticos, criterios diagnósticos para la intoxicación por el alcohol. Un criterio A, una ingestión reciente de alcohol. El B, cambios psicológicos comportamentales desadaptativos clínicamente significativos como la sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, la habilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio y deterioro de la actividad laboral o social que se presenta durante la intoxicación o pocos minutos después de la ingesta de alcohol. El C, uno o más de los siguientes síntomas que aparecen durante poco tiempo después del consumo de alcohol. Lenguaje farfullante, o sea, tartamudez, incoordinación, marcha inestable, nistagmo, deterioro de la atención de la memoria, inclusive el estupor y coma cuando ya es muy alto el grado de alcohol en sangre. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explica mejor la presencia de otro trastorno mental. La dependencia de alcohol, bueno, hay tolerancia, una característica, la cual mencionamos anteriormente en la clase. Se necesita mayor cantidad para alcanzar el efecto, menor efecto con la misma cantidad. La abstinencia, hay abstinencia para la dependencia, gran cantidad de tiempo invertido en obtener, consumir o recuperarse los efectos del alcohol, abandono o reducción de actividades importantes debido al alcohol, beber más o por más tiempo que el individuo se proponía. ¿Alguna característica? Deseo persistente o esfuerzo infructuoso para disminuir o controlar el consumo de alcohol. Consumo continuado pese a conocer el problema psicológico causado y exacerbado por el alcohol. A pesar de que sabes que el alcohol te produce problemas, uno sigue continuando. Criterio diagnóstico de abstinencia del alcohol. Interrupción o disminución del consumo de alcohol después de un consumo prolongado y en grandes cantidades. Criterio B, dos o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después de cumplirse el criterio A. Hiperactividad autonómica, o sea, sudoración, taquicardia, temblor distal en manos, insomnio, náuseas, vómito, alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, transitorias, ilusiones, agitación psicomotora, ansiedad, crisis comiciales de gran mal, crisis epiléptica. Los síntomas del criterio B provocan un malestar clínicamente significativo, un deterioro en la actividad social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del sujeto. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. La intoxicación crónica puede producir varias consecuencias a nivel cardiovascular, hepática, como saben, la estatosis primeramente, la cirrosis, que puede también ser precursor de CA, gastrointestinal, gastritis, úlceras, varices esofágicas, la parte del sistema nervioso central puede producir psicosis, neuritis, la parte hematológica, anemia, la piel, alteración en la piel, sistema inmunitario déficit global.
El síndrome de abstinencia puede haber unos estados convulsivos, el delirio tremens, que sería delirio tembloroso, sería traducido, y también alucinosis alcohólica. La alucinosis, como saben, a diferencia de la alucinación, en la cual la persona ve o escucha o siente algo que no existe, pero en la alucinosis la persona sabe que eso no es cierto. Está viendo, está escuchando, pero sabe que eso no es cierto. Eso sería la alucinosis. Entonces, la alucinosis alcohólica sería eso. Tratamiento agudo, la intoxicación leve y sin complicaciones, control hasta que desaparezcan los síntomas. La intoxicación grave o con complicaciones sería la hospitalización. El tratamiento crónico, generalmente el tratamiento del alcoholista crónico requiere la desintoxicación gradual. Hay que hacer de forma gradual la desintoxicación y una intervención multidisciplinaria para la rehabilitación y rehabilitación social, o sea, la parte psicoterapéutica de los psicólogos, la parte de trabajadores sociales, la parte de psiquiatría, también la parte clínica médica, la parte nutricional, todo un equipo multidisciplinario es para que se les pueda rehabilitar y reinsertar a la sociedad de estas personas. Bueno, eso sería la clase del día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas al respecto del consumo de sustancias que vimos anteriormente. Hablamos de la marihuana, cocaína, opiáceos y alcohol y los problemas que conlleva, ¿verdad? El consumo de sustancias, sea cual sea, es lo que nombré lo más frecuente. Generalmente, yo por la parte de salud mental les digo que una persona que consume esta sustancia tiene mucho más probabilidad de tener un trastorno mental que otra persona. Es mentira que no afecta o no afecta a una persona. Evidentemente que algunas personas pueden afectar en menor medida, pero sí aumenta por lo menos la predisposición a tener otra patología mental. Eso tienen que saber ustedes. Si hay alguna pregunta, mi cámara estaba apagada, parece, ahí aprendí. Hoy estuvo, vamos por ejemplo, ahí, hoy se alteró un poquito la plataforma. Bueno, estamos entonces chicos, nos vemos la próxima clase que sería la última clase ya con ustedes. El último sería, en este no, en el último tampoco porque sería, hablaremos de fármacos, algo interesante también para ustedes para que manejen los fármacos. Vamos a hablar de los fármacos que más se utilizan para que tengan noción de las dosis también, de, que por ahí cuando terminen quieran ejercer para ejercer inmediatamente puedan utilizar ya esos fármacos. Excelente. Dale, nos vemos. Chao, chao.